Esos son los datos finales entonces que se deben encontrar o que son los que se debieron haber obtenido, ¿no? Algunos les puse 98, 96 por ahí, porque algunos numeritos estaban un poco diferentes, un poquito, ya revisé. En algunos casos era la temperatura, era otras cuestiones. Algunos, la conclusión no la están haciendo de manera contundente. La conclusión tiene que ser de lo que ustedes encontraron, lo más relevante, pues. Tienen que decir, la resistividad dio tanto, lo que significa que el proceso del colector solar está fallando en ese sentido. Se debe buscar el reemplazo este caso del roble que está haciendo ruido, no está perdiendo energía. Eso evita que la transferencia de la placa al fluido no se dé de manera correcta, dado que la energía se está perdiendo al exterior por la parte baja del colector. Eso implica que busquemos un material de mayor conductancia, pero con menor emisividad, porque esto va a facilitar que el calor se mantenga en el área de estudio que necesitamos y no queremos que el calor se nos pierda hacia el ambiente. Ese tipo de conclusiones son las que deben ser, pues. Entonces ahí les puse algunas observaciones. Entonces, esos son los datos finales. Esta es la R total, la resistividad total ya del proceso. Y esta es la 1, la U total, que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? de calor ahí en el colector solar. Entonces, esos son los resultados que debemos haber obtenido en este proceso, en esta tarea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La gran mayoría por decimales, cualquier cosita, ¿no? Eran muy poquitas. Algunas veces la conclusión sí fue la que también quiero que la modifiquen un poquito, la conclusión, para que sean más contundentes, como les digo, ¿no? También tenemos pérdidas aquí en estas laterales. Este pedacito tiene un área, tiene otra área A1, si quieren llamarle A1, A2 o A', ¿no? Entonces, esa también tiene una pérdida lateral por el colector que se va a sumar a las pérdidas de U total que tiene el proceso. ¿Sí? Y esta tablita que viene aquí nos muestra cómo nosotros podemos, los que llevan reactores, acuérdense que había un tema que se llamaba selectividad, y la selectividad nos permite, por ejemplo, encontrar la mejor combinación para aumentar la temperatura de la placa. La temperatura de la placa es esta, por ejemplo. Si yo pongo una superficie negra y no le pongo ninguna capa de vidrio, pues yo tengo máximo una temperatura de la placa en 40. Si yo coloco una superficie negra y le coloco un vidrio, pues ya aumenta a 95 con esas resistencias a las pérdidas de calor, de punto 13. Si yo coloco una absorbente color negro y le pongo doble vidrio, pues bajo la resistividad, la resistencia, pero aumento también la temperatura de la placa. Entonces, y luego si meto una superficie selectiva, o sea, un material selectivo, ya sea bronce, aluminio, a la placa, le coloco un vidrio, bajo su resistencia y aumento la temperatura de la placa. Si le pongo doble vidrio a una superficie selectiva, es como va aumentando. Hay diferentes tipos de colectores y calentadores. ¿Para qué lo quieres? No, de nada me sirve tener 270, gastar en material muy caro, si realmente el agua para bañarnos, por ejemplo, el agua está en 45 grados. Entonces, el uso de superficies y el uso de capas de vidrio va a depender a qué temperatura de placa final yo quisiera llegar. Entonces, esta tablita es muy importante para que la tengan en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a ver los colectores solares para hacer el balance térmico del fluido. Recordando que tenemos una temperatura ambiente en la parte, pues en los 4 puntos cardinales, ¿no? Arriba, abajo, este y oeste. Tenemos una entrada de aire o una entrada de agua. Hay un espesor de la cubierta que puede ser vidrio, policarbonato, que tiene un espesor. Aquí hay fenómenos de radiación, de convección y de conducción en este espacio vacío, que ya fue lo que evaluamos, no voy a entrar mucho detalle. Pero entonces, ya para poder ver cuánta agua o cuánto aire puedo tratar, ya me pasaría a otro balance térmico, ya propiamente del fluido.
Si el fluido es agua o si el fluido es aire, aplica la misma ecuación. Ahí la M es el flujo másico que nosotros usamos y la C minúscula viene siendo la capacidad calorífica del fluido. Si es agua, pues ya sabemos que es 4183 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y este balance térmico de fluido también es igual a esta parte que está aquí, ¿no? A la transmitancia de la cubierta por alfa, que es la absorbancia de la placa, por el área de placa, por la G, que es la constante solar de irradiación. Y esto si lo analizamos, viene siendo todo lo positivo, todo lo que gana energía el colector. Y también tenemos pérdidas, como ya la calculamos en la asignación que ustedes tuvieron. Ustedes calcularon todo el coeficiente de pérdida de calor llamado AUC, que es el inverso de la resistividad total. Entonces, esta UC total viene siendo el inverso de la resistividad total, que se multiplica por el área de la placa, la temperatura final, menos la temperatura ambiente a la que se encuentre. Entonces, esta temperatura final viene siendo la temperatura a la que llega el fluido. Si yo uso esta ecuación y además yo quisiera calcular la temperatura máxima a la que llega el fluido en este momento, entra aquí a agua, por ejemplo, agua, y el agua viene a 20 grados, el agua va a subir por tubos en su interior y va a llegar a una temperatura. Esa sería la temperatura F máxima que no sabemos, pero la podemos calcular, la podemos estimar con esta ecuación, sabiendo a cuánto está el ambiente. Conociendo otra vez los datos que son positivos y los datos que son negativos. Entonces debe haber ahí un equilibrio térmico, pues, donde se hace igual a cero. La temperatura final de la placa va a ser igual a la temperatura máxima del fluido. Cuando esto se haga cero, es la temperatura máxima, es lo que está diciendo esta ecuación 2.58. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, vamos a hacer este ejercicio. Dice el ejercicio, para el caso del colector solar anterior, que fue el que hicimos y que se dejó de tarea, ¿no? Para su portafolio y como su asignación. ¿Qué temperatura máxima final tendrá el fluido en grados Celsius si presenta un coeficiente de transmisión de 0.9, lo que es el vidrio, pues, y del mismo valor para el coeficiente de absorción, o sea, alfa de la placa, 0.9, y la transmitancia del vidrio, 0.9. La temperatura ambiente es de 15 grados Celsius y se tiene una irradiancia solar de 700 watts por metro cuadrado, con un coeficiente global de transferencia de calor, UC, es el mismo que calculamos en la tarea, 1.9338 watt sobre metro cuadrado grado Kelvin. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar esta ecuación 2.58. ¿Sí? Me voy a parar y lo voy a resolver aquí junto con ustedes. Entonces, aquí está la ecuación de la transmitancia. Va a ser igual a la transmitancia del vidrio por la absorción, por el área de la placa, por la constante de irradiación. Entonces, aquí nos piden a nosotros que encontremos la temperatura máxima. Entonces, la despejamos aquí de la ecuación y la temperatura máxima a la que va a llegar el fluido dentro de este proceso, pues viene siendo la siguiente, ¿no? La transmitancia por la absorción, por el área de placa, por la irradiación solar, entre el coeficiente de transferencia de pérdida de calor, por el área de placa, más la temperatura ambiente. En este caso, para este problema, si se fijan, tenemos área de placa en ambas partes de la ecuación. Entonces, esta variable se nos elimina, no la usamos, pues, está en ambos sentidos. ¿Sí se alcanza a ver la letra en la pantalla, en el pizarrón? Sí, sí se ve. Yo no veo nada. ¿Perdón? Yo no veo nada. Haz de cuenta que puedes hacer la ventanita chiquita y la extiendes poco a poco. Okay. Gracias, Lucely. De nada. Sí, la ventana donde están los participantes, habla grande, Julián.
Así Sí, para que veas mi imagen mía, donde estoy yo, grande. Pues. sí, ya, gracias. Muy bien. Entonces, usando esta ecuación, pues ya nada más despejo la temperatura máxima. ¿Cuál es la transmitancia que tiene este colector? 0.9. 0.9 por la absorbancia, que es 0.9, por la irradiación solar, que para este problema 750 watts sobre metro cuadrado. es correcto, ¿no? Que para este problema son 750 watts sobre metro cuadrado. Y se divide entre el coeficiente de transferencia de pérdida de calor, que fue el que calculamos en el ejercicio anterior, que viene siendo 1.9338 con unidades de watts sobre metro cuadrado, grado Kelvin, ¿verdad? Más la temperatura ambiente. Entonces la temperatura máxima, ¿cuánto da esta parte de aquí? Da 314.1483. 0.83. Y estos son grados Kelvin. No puedo sumarlos con los 15 grados Celsius que me da el dato original. Entonces, esta parte de aquí, a esta de aquí, entonces yo le voy a restar menos 273.15 y ya le puedo sumar porque esto va a quedar en grados Celsius. Entonces, la temperatura máxima a la que llegaría este ejercicio 55.9983. 5.9983. Viene siendo aproximadamente, no de una vez, Sí. los 56 grados. Y esta es la respuesta para este ejercicio. Es la temperatura máxima a la que puede llegar, en este caso, el fluido. El fluido me refiero al agua, ¿no? En este caso tenemos agua que va a circular por ahí, 56 grados, 55.99. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues es un buen valor de 55 grados que se eleva. ¿Ustedes creen que pueda aumentar ese dato de temperatura del fluido? Parte de la conclusión de su asignación, ¿cuál fue? Que tenemos ahí como una capa de aislante que no estaba bien utilizada, ¿no? Tenemos ahí tenemos muchas pérdidas por conducción. El calor se iba hacia el ambiente, era muy grande el valor de conducción. Esa resistividad de conducción era de 0.32, casi el 50% de pérdidas totales. Se le llevaba el roble nada más. Entonces, eso quiere decir que si yo cambio el roble y pongo otro, quiere decir que yo puedo, esa temperatura que está aquí, aumentar un poquito. Hasta aquí no hay problema con los resultados. Ok. Entonces, en base a eso, yo sé que la eficiencia es baja, pues es baja porque analizando los resultados, si se fijan, bueno, devuelvo un poquito, analizando estos resultados, nada más el dato final de resistividad es de 0.5171. ¿Se fijan? Y el puro roble se lleva 0.3125. ¿Cuánto viene siendo? Dividan, por favor, 0.3125 entre 0.5171, que es la resistividad total, para que vean cuánto equivale eso.
0.6043. ¿Cuánto? 0.6043. Si lo multiplicas por 100, Martín, te daría el 60%, ¿no? Sí. Entonces, el 60% de las pérdidas se la está llevando por conducción el roble. Si aquí checamos este dato que está aquí, RCB, .31, quiere decir que esta es una mala selección. Pues una buena deben dar así como estos, .00105, .00285, y en nuestro caso, dando un valor muy alto que equivale 60% del total, o sea, sabemos que hay un problema. Entonces, como sabemos que hay un problema, entonces nosotros brincamos al siguiente término, pues que viene siendo cómo encontrar la eficiencia, ¿no? La eficiencia de nuestro colector solar. Entonces, yo sabiendo eso, ¿cómo yo puedo mejorar esas condiciones para poder obtener mayor energía? En ese sentido, yo tengo que encontrar la potencia útil a la cual yo podría trabajar mi colector solar y que tiene que ver con esta ecuación de PU como potencia útil, que viene siendo al área de la placa por el calor útil y que viene siendo a la NC, que viene siendo la eficiencia del colector y que viene siendo NC el producto, como viene aquí en la ecuación 2.60, el producto de NSP, que viene siendo la eficiencia en la captura. Si yo pongo un vidrio, va a haber mucha transmitancia. Si yo pongo un ladrillo, pues el ladrillo va a evitar que entre la radiación al colector. Entonces, se llama eficiencia de captura, que también yo selecciono mis materiales para que sea positivo. Y de la transferencia de calor, NPF. Entonces, esa NC de aquí viene siendo esta ecuación 2.60. Eso es la potencia útil, pero realmente la potencia neta viene siendo lo positivo a lo que yo puedo absorber o puedo aprovechar de la energía solar, pero yo también, acuérdense que yo también tengo resistividades. ¿Se acuerdan? Esta RL viene siendo la resistencia térmica total. Y sabemos que la resistencia térmica, hay 3 mecanismos de transferencia de calor que están ahí. Ya hicimos el ejercicio, pues por conducción, convección y radiación se están perdiendo. Entonces, esto se convierte en un factor negativo. Y entonces, la potencia útil, todo esto viene siendo la potencia neta, ¿no? Y multiplicado por NPF, que ya mencionamos, que era la eficiencia de transferencia. Es muy importante la eficiencia de transferencia, es muy importante conocer la potencia útil y la potencia neta. La potencia neta es como el real, pues realmente cuánto va a aprovechar mi colector. La potencia útil es cuánto está en el ambiente. La potencia útil es cuánto me llega del sol. Es como si no hubiera nada que le afectara, pero sabemos que colocamos un vidrio y eso nos resta por conducción. Y el vidrio también tiene convección y radiación. Entonces, esto es lo positivo, lo que puede ganar, y esto es lo que puede perder. Entonces llegamos a esta ecuación 2.54. Potencia útil va a ser igual a lo que yo puedo transferir por la potencia neta, ¿no? Ya conociendo lo positivo y lo negativo de la transferencia de calor en un colector o un calentador de agua. Entonces, por favor, vayan apuntando las ecuaciones. Yo las voy explicando para ahorita que hagamos los ejercicios ya tengamos las ecuaciones listas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. Muy bien. Me dicen cuando termine de copiarlas para brincar. Aquí sí quiero que las copien porque vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios, ya hicimos 1. Nos faltan 2. Pueden preguntar qué es una de las variables, ¿no? Pero, por ejemplo, la ecuación 2.53, Martín. ¿Puedes decirme cuáles son los elementos que la componen? Para esta altura ya deben saberlos bien. La ecuación 2.53. Mencióname, por favor, elemento por elemento. ¿Cuáles son?
Sería la transmitancia de la cubierta, el área de la placa, también sería el alfa, no me acuerdo del nombre exactamente. La absorbancia. Absorbancia de la placa. La G sería la irradiación o radiación con la que absorbe el material. Luego sería la temperatura de la placa menos la temperatura del ambiente. Muy bien. Entre la resistencia lateral, Total. la RL. Ajá. ¿Es resistencia total? Ajá. Como está la L, pensé que era lateral. Sí, sí, era total. Ah, ok. A las pérdidas de calor. Muy bien. Entonces, esas son las ecuaciones, ¿no?, que vienen en esta parte. Entonces, es bien importante que esa eficiencia del colector solar, cuando sea cero, quiere decir que se llegó al equilibrio térmico, pues. Eso es bien importante cuando se diseña. Tener cuidado con el equilibrio térmico, ya no va a haber ni ganancia ni va a haber pérdidas. Si yo gano 10 y pierdo 10, pues 10 menos 10 va a ser 0. Tener cuidado con ese dato. Si el colector está bien diseñado, este punto es bien importante para que lo consideren. Si el colector está bien diseñado, la diferencia de temperatura entre la placa y el fluido debe ser pequeña. Es decir, llega el sol y golpea al vidrio, pierde lo que tenga que perder, conducción, convección, radiación, pero la placa se calienta. Y la temperatura de la placa, para que sea un buen diseño tu colector, la temperatura de la placa y tu fluido debe ser casi la misma. Veamos nuestros datos. Si se acuerdan, nuestro dato de la placa, voy rapidito. ¿Se acuerdan cuánto era? En alguna, por aquí lo tenemos. Un dato que hicimos, creo que fue el de conducción. Ah, Mm, ¿dónde estás? Ahí está, ¿no? La temperatura de la placa fue 350 Kelvin. Para este mismo problema lo estamos analizando más adelante. Entonces, 350 Kelvin, ¿cuánto equivale a Celsius? $77. 76.85, ¿no? Casi 77, como dice Lady Mar. ¿Y cuál fue nuestra temperatura máxima del fluido? 55.99 o 56. ¿Están parecidas? Pues sí y no, ¿verdad? O sea, sí son como 20 grados más o menos la diferencia. Entonces, sí es importante. Esto nos permite, dice que si el diseño está bien, la temperatura de la placa va a ser igual a la temperatura del fluido, o muy parecidas, pues. En este caso tenemos 20 grados Celsius de diferencia, lo que me indica que no está bien diseñado. Y ya sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema aquí? El aislante, la capa El de material. El aislante térmico. ¿Qué pasa con el aislante térmico? ¿Qué está pasando en el proceso? está teniendo demasiadas pérdidas. ¿Hacia dónde, Julián? Pues hacia el ambiente. No lo ¿Por estamos qué? aprovechando en el proceso. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué tiene pérdidas del ambiente? ¿Qué Porque no tiene buena. Ay, se me olvidó la palabra. No tiene buena capacidad para, pues, vaya la aislar, o sea, como que separar. Se me olvidó la palabra. Pero es como que el fundamento. Ya que Revisa. si pusiéramos una fibra de lana de vidrio, creo que se llama, que sería como un aislante, tendría una emitancia, creo que es la emitancia. Ándale, Una una- emitancia menor hacia el ambiente. Busca por favor tus datos de emisividad del vidrio, la emisividad del ambiente, todo eso. ¿Cuál es la emisividad del roble, por ejemplo? Déjenme lo busco. Sí, sí.
ejercicio. Maestro, Dígame. esto que estamos calculando es considerando que el fluido está estacionario o también se considera que hay flujo. Está en movimiento. De hecho, el problema que viene ya vamos a meter al flujo ya. Porque ahí tendría que ver también que el fluido está entrando más frío, ¿no? Es correcto. La emisividad del roble es de 0.9 y la del vidrio 0.94. Quiere decir que prácticamente tienen la misma eficiencia, ¿no? Así es. Emisividad, entonces no es buen aislante. Por ese simple hecho. O sea, el vidrio queremos que tenga buena emisividad para que pase la irradiación por el vidrio, pues. Para que tenga una buena transmitancia. Para que tenga una buena transmitancia. El vidrio queremos que tenga buena emitancia y que tenga buena transmitancia. Pero entonces, ¿qué no desearíamos del roble o el aislante térmico? ¿Qué no desearíamos que no tuviera? tenga una buena emitancia. Que no tenga buena emitancia, porque eso va a hacer que se salga pues hacia el ambiente. Ni transmitancia, porque no, para que no pase a través de él. Aunque el roble no tiene transmitancia, ¿no? Sí, pero en dado caso. Ajá. En caso que tuviera por ahí poros y que pasara la luz, fuera transmitancia muy pequeñita, Julia. Pero el problema de este aislante térmico, que es tiene mucha emitividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el calor lo va a dejar pasar como si nada. Entonces no es buen aislante térmico. Ya que te pusiera un grosor demasiado grande. Aunque sea, pues vas a poner pero al rato el tamaño del cobertor es muy grande. Entonces ahí necesitamos, ¿qué hacer ahí? Necesitamos cambiar de aislante térmico. Pues son ejemplos nada más para que nos sirvan de discusión y entender las variables que estamos utilizando. Ahora, otra cosa, el punto 3 dice que NPF debe ser elevada. Un valor característico es de 0.85. ¿Qué es NPF? Coeficiente de transferencia. Coeficiente de transferencia, ¿no? Es lo que otra vez va a darnos la placa, digamos, hacia el aire o hacia el fluido. ¿Y NSP qué viene siendo? El punto 4. Eficiencia de captura. Eficiencia de captura. Y esa va a variar, depende con la temperatura, ¿no? Y la resistencia a la radiación decrece cuando aumenta la temperatura de la placa. Ya cuando ya está llegando, ya no va a estar, digamos, perdiendo energía. Ya llega casi al final. Entonces, en ese sentido, si ya sabemos que el roble es el problema, entonces se plantea la siguiente ejercicio. Entonces, jóvenes, y esto va a quedar así, como dice aquí abajo, va a quedar de homework, va a quedar de tarea para que ustedes lo hagan. Pero sí lo quiero plantear para que lo analicemos. Si quitamos el roble como aislante térmico y se coloca uno más adecuado para que la temperatura de la placa, TP, y del fluido, sea TF, sea lo más parecido posible, porque acuérdense que entre más iguales sean, nuestro diseño es muy bueno. Aquí vimos que había 20 grados Celsius de separación. Entonces, la pregunta que se hacen aquí, ¿qué resistividad a la conducción debe existir en el aislante térmico para que TF y aquí debe ser TP? Para que TP y TF, perdón, aquí. Para que TP y TF sean casi las mismas. Es decir, ¿se acuerdan que valía 0.3125 la resistividad de la conducción del roble? Entonces, ¿qué valor? Ese valor, ¿cuánto debe valer ese dato? Y ese dato usted lo tienen que buscar en tablas, pues, o sea, ¿cuál es la resistividad por ejemplo, usted decía, Julio, el poliuretano, la fibra de vidrio, hay muchos tipos de aislantes, el FOAM 250, hay muchos. ¿Cuál es el que yo debo colocarle a mi colector de placa plana para que esa resistividad me haga que el cálculo que hicimos ahorita, TP, la temperatura de placa y temperatura de fluido sea lo más parecido posible? Y entonces, la pregunta, pues, matemáticamente yo lo puedo despejar, pues, ocupo que sea 0.14, ok, 0.14 ya despejaste la primera pregunta, la despejaste y encontraste el valor de resistividad de conducción del aislante. Ahora dime qué aislante es el que estás proponiendo. No, pues yo propongo este tipo de aislante. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer en esto. Tiene baja emitancia. Lo que te decíamos, pues tiene baja emitancia,
no va a conducir la energía ahora sí que por conducción hacia el ambiente y no la voy a perder por entropía a la atmósfera, sino que la voy a aprovechar por convección y por radiación hacia el mismo fluido al interior del colector. Eso es lo que hay que explicar por qué. Y entonces, ahora sí, con ese material y con esa resistividad calculada, ¿cuál es la temperatura máxima del fluido? Van a hacer la misma ecuación que hicimos ahorita, despejar TF máxima, y díganme cuál es la nueva temperatura máxima del fluido que ustedes van a encontrar. Y ahorita creo que esta pregunta ya la acabamos de analizar y contestar entre todos. ¿Cómo debe ser la emisividad del aislante térmico propuesto y por qué? Eso es para que sepan a la hora de seleccionar materiales, pues. Entonces, este ejercicio va a quedar de tarea porque es continuación del que se hizo, pues. Me interesa ver un tema nuevo, a ver el mismo que ya quedó de tarea. Nada más quiero que quede claro que cuando el diseño sea bueno, la temperatura de placa y la temperatura del fluido es la misma o muy parecida, pues. Eso es lo que quiero que quede bien clarito para ustedes. Si ustedes hacen cálculos y ¡ah, qué padre! Pero si les dan la temperatura de placa de 80 y de fluido de 40, su diseño está súper mal, pues. O sea, algo está mal en su selección de materiales. Entonces, que les quede bien claro que la temperatura de placa y temperatura del fluido que van a calentar debe ser la misma. Quiere decir que la placa está absorbiendo toda la energía de irradiación. El vidrio deja pasar todo lo que tú quieres y la placa se calienta y todo lo está aprovechando el fluido que está pasando por ahí. Entonces, la temperatura de la placa y el fluido, si son iguales, bingo, su diseño es el bueno, pues. Ya pueden dedicarse a vender calentadores solares, pues, a de cuenta. Y va a depender en cada región que nos encontremos, porque la irradiación de aquí es diferente, o las temperaturas ambientes son diferentes, porque aquí, como dice Narciso, pues aquí está considerando la temperatura ambiente, no es la misma en Groenlandia en frío que en el desierto del Sahara con un calorón. Entonces, los materiales se van también a seleccionar y se van a diseñar en base al sitio y a las necesidades que queramos. Como la tabla que ahorita les mostré, pues si quiero que la temperatura fluido llegue a 240, 270, 90, 40, va a depender si es una capa selectiva, una capa negra, o si lo pinto de color negro, le pongo un vidrio, le pongo dos vidrios, si le pongo un solo vidrio, pero de mayor gruesor, que es lo mismo que dos de menor gruesor. Son muchas cosas de diseño, pues, que van a ir ahí. Entonces, este va a quedar de tarea. Entonces pasemos ya el colector, pero ya añadiéndole el tanque de agua, ya sea en la parte de arriba o como este dibujo, ¿no?, que estoy presentando, donde se tienen, por ejemplo, las condiciones del acumulador. Algunos le llaman acumulador, otros le llaman depósito de agua caliente, depende, ¿no?, el autor que leas. Entonces, pero el principio es el mismo, pues, se tiene un circuito primario que una bombita manda el agua fría de la casa, de la red, pasa por el calentador solar, empieza a llegar la irradiación 800, 900, 1000 watts por metro cuadrado, depende del día, el año, la estación, el ángulo de declinación, la estación que estemos, la latitud. O sea, ya vimos que son muchos factores que le dan estos datos para ser aprovechado, el ángulo también, y entonces la temperatura del agua se calienta y ya tú la puedes, si no es suficiente, le metes un intercambiador, le aumentas más la temperatura y ya la almacenas. Y ya va para consumo. Cada vez que es para consumo, vuelve a prender la bombita de agua fría y vuelve a hacer el proceso. Entonces se está calentando, enfriando, calentando, enfriando. Ahora sí, Narciso, aquí ya va a entrar lo que tú decías, el caudal, pues. Ahora sí ya vamos a tener el efecto del caudal. Entonces, esa potencia útil, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. SNPF por la potencia neta va a ser igual a la masa de agua por el calor específico de agua por el diferencial de la temperatura final entre el tiempo que yo voy a utilizar mi calentador. Entonces, esa sería lo que es mi potencia útil. Pero si el fluido va a estar en movimiento, si fuera una masa estática, pues sería eso. Pero si no es una masa estática, si no es una masa estática, que esa agua se esté... El que vimos anteriormente, el que hicimos, era una masa estática, pues que estaba ahí y se calentaba. Aquí el fluido ya no es estático, hay una bombita que le va a estar dando circulación. Cada vez que alguien abre la llave del agua, va a prender la bomba por un sistema de electronivel, porque el acumulador bajó su cantidad de agua caliente, alguien abrió la llave del baño, se bañó, etcétera. Entonces
Aquí ya, entonces dice aquí, si se está calentando una masa estática de fluido, ¿no? Entonces, nuestra ecuación ahora tiene un diferencial de temperatura, la temperatura 2 y la temperatura 1. Y ya, entonces hay un diferencial de masa porque el agua ya no está estático, va a empezar a estar ahí cambiando. Y va a ser esta ecuación 2.55, la vamos a ocupar ahorita para los cálculos. Entonces ahí viene que NPF por la potencia neta va a ser igual al diferencial de agua-movimiento de masa de agua en respecto al tiempo. Porque ya ven que el sol nos da 6-8 horas de calentamiento. Entonces ese tiempo es el que va por ahí, 6-8 horas. Y se multiplica por el calor específico, que puede ser aceite. En este caso, el más común que calentemos es agua, pero también podemos calentar otros líquidos. Entonces, esa C va a tomar el valor, depende del líquido que queramos calentar. Y se multiplica por diferencial de temperatura, la temperatura más caliente y la temperatura más fría. Ese siempre va ahí. Y entonces, si hay un flujo de masa, entonces tenemos a T1, que representa la temperatura del fluido al entrar al colector, que viene siendo este punto de aquí. Aquí sería T1, la temperatura al entrar al colector, y T2, la temperatura cuando ya sale del colector. Esta es la temperatura más alta, pues, porque puede ser que esta temperatura venga muy alta, pero llegue al acumulador y aquí hay una zona de mezcla. Alguien le abre y se vuelve a bajar el nivel, entonces hay que volver a meter agua fría, ¿no? Entonces, esta ecuación es la temperatura más baja y la temperatura más alta que tenemos cuando empezamos a mover una masa de agua, ¿no? En nuestro calentador. Y obviamente tenemos una potencia útil, pero también tenemos una potencia neta, porque ya vimos todo lo que sucede en un calentador, un colector, ya vimos que hay muchas pérdidas. Si elegimos mal el material del aislante, el vidrio, la transmitancia, el área, entonces hay una potencia útil, que sería lo ideal, ¿no? Y hay una potencia neta que viene siendo lo que realmente se va a aprovechar y va a depender mucho de las resistencias, de las pérdidas de transferencia de calor, de la irradiación que nos llegue, etc. Entonces, en este caso, vamos a plantear el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio habla de ¿no? Tenemos a nuestro Sol, que nos da una irradianza, en este caso de 800 watts por metro cuadrado. Y nos dice que un colector de placa plana presenta una resistividad a las pérdidas de calor de placa RL. Tengan cuidado, ¿no? Es RL minúscula. Si fuera resistencia, fuera R mayúscula. Eso ya también lo hemos visto en algunas ocasiones. Entonces, esas pérdidas RL son 0.13 metro cuadrado Kelvin sobre watt. Y tiene una eficiencia de transferencia de la placa NPF de 0.85. La cubierta es de vidrio y tiene transmitancia de 0.9, así como la absorbancia de la placa de 0.9. Aquí nos dan las dimensiones de nuestro calentador. Dice que es 1.2 metros de ancho por 1.5 metros de largo. Y ahí podemos ver algunos tubitos. Son tubos que van en la parte de abajo a alimentar el agua. Y cuando llegue la irradiación, por diferencia y cambio de densidad y viscosidad, va a empezar a subir y llega hasta un tanque en la parte de arriba o una tubería que nos va y deposita a un tanque para almacenamiento de líquido de agua caliente. Ahí tenemos la temperatura a la entrada, son 40 grados. Tenemos la temperatura ambiente 18 y la temperatura T2 es una variable que no conocemos, que queremos encontrar, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos de entrada y estos son más datos de pura información. Si quieren, por favor, apunten esos datos de irradiación, RL, la transmitancia, NPF, absorbancia, la temperatura 1. Creo que acá también lo repito en la que sigue. Verás. Déjame checar nomás. Sí, también lo repito. Si falta algún dato, me dicen para avanzar con la que sigue. Entonces, la imagen anterior nada más planteaba lo que es el ejercicio y aquí ya hace la pregunta en particular. Este ejercicio tiene como 5 incisos. Vamos a hacer tiene como 4 incisos. Nosotros vamos a hacer 2 y van a quedar 2 de tarea, de homework. Entonces, este problema dice que ustedes van a calcular la velocidad de flujo o el caudal, el metros cúbicos por segundo, necesarios para lograr un incremento en la temperatura de 4 grados
Celsius en cada paso del agua por los tubos. Entonces, ¿cuánto flujo volumétrico yo tengo que meter para que tenga el tiempo suficiente o el tiempo de residencia suficiente para que el agua de 40 grados en la temperatura 2 salga a 44, ¿no? Y que cada tubito, cuando suba su agua hacia el tanque de arriba, cada tubito lo haga igual en 4 grados en cada paso del agua por los tubos. Entonces, ¿cuál es el flujo volumétrico? Porque yo puedo meter gotitas o puedo meter un montón de agua. En ambos casos, el colector va a funcionar diferente, el calentador. En este caso nos pregunta cuál es el caudal y nos los pide en metros cúbicos por segundo y cuánto equivale una conversión pues, en litros por hora. En base a las ecuaciones, sabemos que este problema tiene datos positivos, o sea que va a tener ganancia porque hay una irradiación, porque el vidrio va a dejar pasar y lo va a ganar, pero también sabemos que va a tener pérdidas. En ese sentido, ¿qué ecuación nos conviene utilizar para empezar a plantear? Porque de las ecuaciones que les di, ninguna involucra al flujo volumétrico. Tenemos que hacer nosotros una equivalencia o encontrar por ahí cómo yo puedo calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico, acuérdense que es igual a la velocidad por el área, ¿verdad? Pero también es igual a la densidad por la velocidad. Entonces, ¿qué ecuación? Revisen por favor qué ecuación creen ustedes que nos pueda servir. La 253, la 254, la 255, la 256, la 257. Acuérdense, queremos encontrar al flujo volumétrico. De las ecuaciones que les di, ninguna tiene flujo volumétrico. Nosotros las vamos a deducir, nosotros. Vamos a hacer uso de las equivalencias, como decir, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces de aquí yo puedo encontrar el volumen, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos encontrar la potencia útil para este caso. Como se fijan, tengo varias ecuaciones para encontrar la potencia útil. ¿Cuál es una de ellas? Viene siendo igual a la eficiencia del colector por el área de la placa por la irradiación. Tengo yo aquí a la área de placa. No lo tengo como tal, pero me dan datos para calcularla. 1.2 por 1.5, ¿no? Tengo la irradiación, sí, pero no tengo nada para yo calcular la eficiencia de conversión del calentador. Por lo tanto, esta ecuación no nos va a servir pues, como potencia útil, porque este valor de la eficiencia de conversión del colector o la eficiencia del colector como total no la tenemos. Pues. Entonces, eso va a hacer que esta ecuación no nos sirva. Entonces, me voy a ir a otra ecuación. ¿Qué otra ecuación puedo utilizar de potencia útil? La que dice puede ser que es un flujo de masa, pues. La masa se está moviendo con el tiempo, está dando vueltas ahí, sube en la parte de abajo, sube hasta la parte de arriba, y entonces hay un movimiento de masa. Entonces, DM y lo hace en un tiempo determinado. Subir por su colector lo hace en un tiempo determinado, ¿no? Como ven las figuras de la ponencia. Empieza en la parte de abajo y empieza a subir. Y esto se multiplica por la capacidad calorífica del fluido, que viene siendo A, la del agua, ¿no? Por la temperatura 2
menos la temperatura 1. Esta ecuación nos puede servir. Sí, tenemos ahí el caudal. Todavía. Por ejemplo, esta ecuación de potencia útil, yo la puedo cambiar a la derivada. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar a esta masa? Si la densidad es igual a masa sobre volumen. Pues aquí que viene siendo entonces... La derivada de la masa sobre el tiempo. Ajá, entonces, si yo despejo aquí a la masa, viene siendo a densidad por el volumen sobre el tiempo, ¿verdad? Que multiplica C por T2 menos T1. Entonces, aquí yo ya tengo, ¿a qué es igual el flujo volumétrico? Volumen sobre tiempo. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos a volumen sobre tiempo. Entonces, este sería tener a la potencia útil, va a ser igual a la derivada, viene siendo la derivada del volumen sobre el tiempo, que multiplica a la densidad por la C, por la T2 menos la T1. Entonces, y eso viene siendo entonces la potencia del caudal por la densidad, capacidad calorífica, por T2 menos T1. Entonces, esa es la ecuación de potencia útil que yo tendría en uno de los conceptos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, se fijan, yo ya puedo encontrar al flujo volumétrico para este caso que estoy trabajando. Ahora, pero sabemos que esto es pura ganancia. También tenemos pérdidas. Entonces, yo ocupo evaluar esta potencia útil contra otra potencia útil que involucre a las pérdidas. ¿Qué ecuación involucra a las pérdidas? En un colector, en un calentador. Viene siendo esta. Voy a borrar. ¿Puedo borrar esta parte de arriba? Sí. Ok. Por mí sí. Rosario. Martín. Sí, puedo borrar. Entonces, esta ecuación la voy a poner acá arribita. Entonces, la potencia útil va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad, por capacidad calorífica, por temperatura 2 menos temperatura 1. Esa es mi primera ecuación, como la potencia útil total del sistema. Pero aquí yo todavía no estoy metiendo ni la absorbancia, ni estoy metiendo la transmitancia, ni las pérdidas. Entonces yo ocupo encontrar, voy a igualar una potencia útil contra otra potencia útil que tenga las pérdidas. Entonces, en ese sentido, yo tengo una ecuación que involucra a la utilidad neta, a la potencia neta, que entonces viene siendo a NPF por la P neta. Y esta, la P neta, esta sí, ya tenemos aquella que involucra a lo que gana, así como a lo que pierde, que viene siendo a la transmitancia de la cubierta por la absorbancia de la placa, por el área de la placa, por G, menos la temperatura de la placa, menos la temperatura ambiente, y esto dividido sobre la resistencia total de las pérdidas de calor en todo el total. Me refiero a convección, conducción y radiación. Si yo, por ejemplo, yo eso, ¿cómo yo lo puedo entonces resumir ahí? ¿Qué me conviene a mí hacer aquí?
las voy a igualar, pues. Ahora sí, estas las voy a igualar considerando a NPF, ¿no? Entonces, esta sería potencia útil, sería igual a NPF, que multiplica a todo esto, que es la P neta. ¿Qué es la P neta? Pues todo esto, ¿no? Transmitancia de la cubierta por alfa P, por AP, por G, menos temperatura de placa, temperatura ambiente, sobre la resistencia térmica a las pérdidas de calor. Y ahora sí, tengo esta ecuación final que involucra a la parte positiva, todo lo que gana, pero también tengo a todo lo que pierde. Yo sé que un colector va a tener pérdidas, entonces era importante. Estas ecuaciones, entonces, como ambas son el mismo valor, la potencia útil, yo puedo evaluar potencia útil con potencia útil. Es decir, que voy a evaluar mi primera ecuación 1 con mi segunda ecuación. Entonces sería 1 va a ser igual a la ecuación 2. Entonces, ¿cuál es mi ecuación 1? Ya sin potencia útil sería caudal por la densidad, por la capacidad calorífica, por temperatura 2 menos temperatura 1, va a ser igual a esta que está aquí, a NPF por la transmitancia de la cubierta, por alfa P, la absorbancia, por el área de placa, por la radiación solar, menos la temperatura de placa, menos temperatura ambiente, sobre la resistencia a las pérdidas de transferencia de calor. Ahí está. Entonces, fijan, tenemos que hacer todo este proceso previo para poder encontrar a esta variable caudal. Ese caudal es bien importante en mi colector, en mi calentador de agua. Es muy importante porque ese flujo va a decir si el agua va a estar igual en la entrada que en la salida o si va a haber mucho delta de cambio de temperatura por el flujo, por el tiempo de residencia que yo ponga en esa parte, ¿no? Entonces, de aquí, lo que sigue aquí nada más es recordar lo siguiente, ¿no? Entonces, esta ecuación sería otra muy importante que yo tendría que usar, ¿no? Entonces, esa sería mi ecuación número 3. Lo que me da aquí es potencia útil contra potencia útil. Ahora aquí nada más hay que recordar algo, no recordar. Por eso le digo, pues esta ecuación, nomás no da esta ecuación. Y uno tiene que hacer todo este tipo de análisis para poder llegar a lo que nos están pidiendo. Entonces aquí nomás recordar que la potencia útil también es igual, creo que ya lo borré, ya lo puse. Era igual, ¿se acuerdan? Al área de la placa sobre, perdón, área de placa por el calor, ¿no? Perdón, por el calor útil. ¿Sí? Entonces, ese calor útil viene siendo igual. Si yo quiero despejar este calor, que es el que va a recibir el colector, va a aprovechar el vidrio, la placa, se calienta el tubo. Si yo quiero encontrar ese calor que yo aprovecho, entonces viene siendo igual a la potencia útil sobre el área de la placa. Este me va a ayudar mucho a reducir mi ecuación. Acuérdense que se refiere al calor que yo puedo llegar a mi colector. Entonces voy a borrar la ecuación. Todo esto voy a borrar. Entonces, si yo tengo a potencia útil en el lado izquierdo y tengo potencia útil en el lado derecho, a ambas partes yo divido área de placa y a ambas partes yo divido al área de placa. Si le divido en un lado, tengo que hacerlo en ambos lados, ¿no? De las ecuaciones para que sea esto. Entonces, aquí entonces haciendo esta división,
tanto en el lado izquierdo de potencia útil como en el lado derecho de potencia útil. Entonces la ecuación ya se renombra a una cuarta ecuación, que viene siendo caudal por densidad, capacidad calorífica, por T2 menos T1 sobre área de placa. Acuérdense que esta es Q1, esta es Q, esta es la potencia U, ya despejando esta ecuación. Y va a ser igual a lo que yo tengo en esta parte de aquí, que viene siendo, acuérdense que esta es la, bueno, esta es la P1, estoy diciendo NPF por la transmitancia de la cubierta por absorbancia de la placa por área de la placa por la irradiación entre área de la placa menos la temperatura de la placa menos la temperatura ambiente sobre RL y la variable que acabo de encontrar, AP. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Neymar? ¿Narciso? No, de esto no. Otras sí, pero eso no. ¿Cuál tienes? Sobre la... pues no, el colector es diferente, ¿no? Te puedo tener una placa plana o por tubos. O el de tubos incluso están los que son de termosifón y están los que son del head pipe. Esto está enfocado cuando es una placa, ¿verdad? Aunque el calentador es de tubo, lo estamos tratando como si fuera placa. Es correcto, sí. Ya el tubo específicamente tendría alguna adaptación, me imagino, ¿no? Diferente a lo que estamos haciendo. Es correcto, sí. Ok. Gracias. Entonces, esto yo ya lo puedo encontrar. Entonces, aquí ya nomás eliminaría y aquí ocupa hacer yo otra recordando, ¿no? Que la resistividad RL va a ser igual al área de placa por resistencia total, ¿no? Entonces, quiere decir que esta parte se puede renombrar por RL. Entonces, llegaremos a mi quinta ecuación. Caudal por densidad por capacidad calorífica por T2 menos T1 entre área de placa va a ser igual a NPF por, esto aquí se elimina, estos dos se van ahí, ya no queda, entonces sería transmitancia de la cubierta por la absorbancia de la placa por G nada más, se va a área de placa con área de placa. Y acá sería menos temperatura de la placa menos temperatura ambiente sobre resistividad total, ¿no? De las pérdidas del calor, RL. Que de hecho, este es un dato conocido, este es un dato que nos dio el problema, que es punto 13. Entonces, la ecuación original maneja resistencia de R mayúsculo, entonces había que hacer también esa analogía, ¿no? De este problema. Entonces, con esto, yo ya puedo trabajar y despejar caudal. Entonces, ya como mi sexta ecuación, y ya para terminar, ahora sí, ahí me están preguntando este caudal. Entonces, ¿a qué va a ser igual el caudal? Va a ser igual al área de la placa, está dividiendo, pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, densidad por capacidad calorífica por T2 menos T1, y que multiplica pues todo esto, ¿no? Por NPF, por la transmitancia de la cubierta, por alfa P, por G, menos TP, menos TA, sobre RL. Ya está. Ahora sí, podemos darle valores a esto. ¿Cuál es el área de la placa para este caso?
Nos están dando un valor de 1.5 por 1.2 metros. ¿Cuánto vale el área de la placa? metros cuadrados. Muy bien, 1.8 metros cuadrados. Que divide a la densidad del agua. Estamos a 18 grados Celsius. Entonces nos buscamos tablas del agua, propiedades del agua, y buscamos la temperatura de 18 y buscamos la densidad. Se las voy a pasar de una vez. Son 998 kilogramos sobre metro cúbico. Y multiplica a la capacidad calorífica del agua a esa temperatura, ¿no? Que viene siendo 4.183. Pues no esa temperatura, no, a todas. Joule sobre kilogramo, grados Celsius. ¿Para la densidad tomamos un promedio de las dos temperaturas o es alguna en especial? A la temperatura que tenemos ahí. A la temperatura de 40. Que entra. Vamos a ver qué. Aquí sí no es promedio, aquí es como entra. Ah, es que viene de la masa, ¿no? Al final Sí, estamos manejando volumen, pero viene de la masa. ¿Se acuerdan de la ecuación número 1 que agarramos? Sí, Es la masa que entra al colector, pues. ok. Entonces checamos esa temperatura y leemos la densidad. Entonces, densidad por la capacidad calorífica, por la temperatura 2 y temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 2 aquí? A ver, La temperatura 2, ¿cuál es el problema? La temperatura 2 no la está dando, pero te dice que va a haber un incremento en la salida de 4. Entonces, si entra en 40 y se va a incrementar en 4 grados, pues ¿cuál es la temperatura 2? 44 grados. 44, pues sería 44. Muy bien. Sería 44 menos 40 grados Celsius. Ahí está. Ya tengo toda esta parte de aquí. Y esto va a multiplicar a NPF. ¿Cuánto vale ese dato? Es un dato conocido. Dice que valía 0.85. 0.85, ¿no? Muy bien. Sería por 0.85 que multiplica la transmitancia, que es punto ¿cuánto? ¿Punto 9? Sí. Punto 9 Sí. por punto 9 por la irradiación. Dijimos que iba a ser 800 watts por metro cuadrado. watts por metro cuadrado menos la temperatura de la placa. Ahora sí, ¿cuál es la temperatura de la placa aquí? Aquí sí utilizamos un promedio, Narciso. 42. Sería 42. Si sale a 44 y entra a 40, entonces agarramos 44 más 40 entre 2. Y la temperatura de la placa, aquí lo voy a poner. Temperatura de la placa va a ser igual a T2 más T1 sobre 2. Es decir, que son 44 más 40 entre 2. Pues aquí ya no me alcanzar. Entonces TP va a ser igual a 42 grados Celsius. Entonces, esa que metemos aquí, pues 42 Celsius, menos la temperatura ambiente, que es un dato conocido, que son 18. Y se divide sobre la resistividad total que tiene este proceso, que viene siendo punto, no recuerdo, punto Punto 13. Punto 13, así nada más, ¿verdad? Sí. ¿Este qué unidades tiene? Metro cuadrado
Kelvin sobre watt. Ahí está. Muy bien. Ese sería el paso número 7. Vamos a ir al paso número 8. Voy a borrar esta parte de aquí para tener espacio. Por favor, díganme cuánto da la parte izquierda con todo y unidades. Analicen las unidades. ¿Cuánto les queda? Denme el valor numérico y por favor díganme cuántas unidades tiene. ¿Qué unidades tiene? Metros a la quinta sobre joules, ¿verdad? Aquí son Celsius, perdón. Son Celsius. Es que tengo un error yo. Son Celsius esta. La C. Pero ahí cuando es una diferencia da igual, ¿no? Como es un diferencial de temperaturas, 44, 40. ¿Cuánto da el valor numérico este? Ahorita analizamos las unidades. Da 1.0779 por 10 a la menos 7. Muy bien. 1.077 9 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7. A mí siempre me gusta analizarlas completas las unidades. Y tenemos en la parte de arriba, tenemos a metro cuadrado. Y aquí abajo, ¿no? Todos los de abajo van en la parte de arriba. Entonces serían metro cúbico. Viene siendo también kilogramo y grado Celsius. Y en la parte de abajo tengo entonces al kilogramo, tengo al joule y tengo al grado Celsius. Así ya genero nada más dos niveles y yo ya puedo ahí eliminar. Entonces, ¿qué me quedaría a mí ahí? Se eliminan aquí los kilogramos, se eliminan los Celsius y quedaría entonces aquí metro cúbico sobre joule. Metro quinto, perdón. Metro cuadrado y metro quinto. Cúbico se suma. Entonces sería metro quinto sobre joule. Es nomás esta parte de aquí. Ya hicimos esta parte de aquí. Es esta parte. Hagamos ahora la parte del punto 85 por punto 9 y por punto 9 por 800 por 42 menos 18 entre punto 3. Entonces vimos que esto da Q es igual a 1.077 por 10 a la menos 7 metro quinto sobre joules por punto 85 que multiplica a por 7. Hagamos esta parte, hagamos esta primera parte antes del negativo. ¿Cuánto da esta primera parte antes del negativo? Que viene siendo punto 9 por punto 9 por 800. 648. ¿Qué son ahí, Narciso? Watts sobre metro cuadrado. Muy bien. Y entonces restemos el siguiente.
¿Cuánto me queda ahí? Menos. Sería menos 80 y en total daría 482.8. Menos 80, dices. Sí. Es 184. Ah, no, perdón, me equivoqué, sí. Error de dedo. Sería... Aquí voy a hacer una conversión nada más. Watt es igual a un joule por segundo. Pues ¿se acuerdan? Acá tenemos un joule. Pues, como tenemos aquí metro sobre joule, y yo para poder sumar los resultados tengo que tener unidades equivalentes. Entonces, aquí nomás por conveniencia, yo este watt lo convertí a joule por segundo. Entonces, acá sería menos 184. ¿Qué más? 184.61. Y aquí yo voy a hacer algo también. Aquí yo voy a hacer algo. Un grado Kelvin es lo mismo que calentar a un grado centígrado. Y este watts, un watt aquí, para quitar este watt de aquí, voy por partes. Este watt lo elimino con un joule por segundo. Y estos Kelvin lo pongo arriba con el grado. De esta manera, ¿qué viene quedando en esta parte de acá? Celsius con Celsius, Kelvin con Kelvin, Watt con Watt. ¿Y qué me queda? Me queda Metro cuadrado. metro cuadrado en la parte de abajo, ¿no? ¿Qué me queda ahí? Me quedan joules sobre segundo metro cuadrado. Voy a borrar aquí. ¿Qué sería caudal? Va a ser igual a 1.077 por 10 a la menos 7 metros quintos por joule por 0.85 que multiplica a 648 y aquí se va watts y me quedan joule segundo metro cuadrado menos 4.61 joule sobre segundo metro cuadrado. Ahora sí. Como aquí tengo metro quinto, ya tengo metro cuadrado, no me quedarían metros cúbicos. ¿Cuánto da este valor, por favor? Multipliquen 0.85 por la diferencia entre 184. Y lo que les dé, multiplíquenlo por el valor de 1.077 por 10 a la menos 7 metros cúbicos de joule. $4.2456. 0 punto. Ya el total da 4.2456. Por 10 a la menos 7. A la menos 5, perdón. A la menos 5. 4.2456. Ah, 4, sí. 4.2456. Por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades son?
joules se van. Metro cúbico por metro cuadrado abajo sería metro cúbico y segundo. Entonces, ese sería mi caudal. ¿Y esto cuánto equivale a litro por hora? 152.84. Pero obviamente así no ven, entonces van a vender un tanque de 150 litros por hora. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta que tendríamos para este ejercicio. ¿Cuál sería la conclusión para este ejercicio? Conclusión para este ejercicio, jóvenes. ¿Qué fue lo que encontré? Me falta Martín. No entraba. Ahorita va a entrar. Entonces, ¿qué sería ese caudal de 150 litros por hora? 152.84, ¿no? Pues sería que o sea, podríamos tener un tanque que se alcanza, o ese volumen que se puede reponer en ese tiempo, ¿no? En una hora. En una hora me lo acabé, la temperatura volvió a bajar a la temperatura entrada y tengo una hora para recuperar esa energía. Es correcto, muy bien. Exacto, en una hora me consumo 150 litros a 44 grados centígrados. Si nadie cargó de agua de nuevo el colector, este se va a vaciar y yo tengo otra vez otra hora para volver a subirlo de los 40 grados que entra a los 44 grados finales, ¿verdad? Que tendría al final el colector en este caso, ¿no? Eso es exactamente. Cada hora yo podría tener 150 litros con un gradiente de 4 grados centígrados. Yo podría elevarlo de 40 a 44 y podría calentar a 44 grados 150 litros por hora. Eso es lo que está haciendo este trabajo, ¿no? La conclusión. Muy bien. El que sigue, el inciso B, este es de tarea. Aquí nomás yo le cambio, si la temperatura, yo quiero que ahora aumente 10 grados Celsius, 10 grados centígrados, ¿cuánto es el flujo volumétrico que yo debo alimentar para que esto se eleve 10 grados? Es el mismo procedimiento, nomás quiero que ustedes, si pueden utilizar Excel, alguna herramienta que lo haga más rápido, ustedes establezcan las ecuaciones y con Excel ya pueden cambiar el dato y no ocupan calcularlo a mano. Ahorita yo lo hago a mano para que ustedes vean los datos y lo analicemos, pero esto ya puede ser iterativo. Al igual, ahora yo te doy el caudal. En el anterior te decía, oye, ¿cuál es la temperatura que yo tendría si ahora son 10 grados, ¿no? Si ahora son 10 grados, lo que yo quiero que aumente de 40, o sea, llegaría a 50. ¿Cuánto caudal debo alimentar? Ahora yo te doy el caudal. Yo no sé si es poco caudal, yo no sé si es mucho caudal, pero con este caudal que yo alimente, ¿cuál sería la temperatura 2 que saldría en este proceso? Es lo que se pregunta a ustedes. Ahorita en el A calculamos el caudal y supimos cuánto caudal hay que meter para que se incremente 4 grados centígrados, de 40 a 44. Ahora yo te doy el caudal y tú dime, con este caudal, ¿a qué temperatura máxima va a llegar? Yo no sé si no cambie, que 40 salga en 40. Tiene mucho que ver con el tiempo de residencia. Y en la siguiente es que ustedes hagan una correlación, también esta es también de homework. Haga una tabla a diferentes velocidades de caudal, 10, 50, 90, 130. Esto se puede hacer en Excel y nomás van a pasar la celda. Lo arrastran y lo hacen bien rápido. Y ustedes van a decir qué ecuación, si una ecuación lineal, una logarítmica, una potencial, ustedes podrían utilizar para poder decir cuál es el cambio de temperatura, cómo cambia la temperatura cuando yo voy a variar el caudal, ¿no? Esto se hace mucho para, pues obviamente para sus tesis, porque ustedes hacen una tesis, ustedes van a hacer diferentes valores que van a probar para encontrar diferentes valores de respuesta. Este no es el caso, no es el caso igual. Y este problema sí es para hacerse ahorita. Ya lo tenemos avanzado porque ya tenemos este problema que hicimos ahorita, ya nos va a ayudar mucho, pues. Por ejemplo, dice, supóngase que se deja funcionando la bomba durante la noche.
¿cuánto disminuirá la temperatura del agua almacenada en el depósito aislado y obligada a circular a través de los tubos cada vez que pasaba por los tubos y el colector, suponiendo que la temperatura a la entrada sigue siendo 40 grados centígrados? La temperatura ambiente son 12 grados centígrados. Suponga una temperatura de placa de 38 grados centígrados. Entonces, aquí ya no es de día, pues aquí ya no hay sol. Aquí dice, la bomba se deja funcionando durante la noche. Obviamente en la noche no va a haber sol. Quiere decir que la irradiación va a ser cero. Entonces ya no va a haber energía que esté alimentando y siga calentando esta agua. Entonces, si esto no está bien aislado térmicamente, esto se nos va a enfriar. Y la pregunta es esa. ¿Qué temperatura? Dice, ¿cuánto disminuirá la temperatura del agua almacenada durante la noche? Suponiendo que el agua sigue siendo 40 grados, ¿no? En la alimentación. Entonces, ¿cuál es la temperatura? Ahora ya no va a aumentar de 40 a 44, ahora va a ser de 40 a algo menor. Se va a enfriar. Y la pregunta es, ¿cuánto se va a enfriar esta agua durante la noche? Si ya no tengo irradiación solar. Y sabemos que la noche pues es más fría, a pesar de que esté aislado, ¿no? ¿Qué ecuación utilizamos ahí? Este va a ser un poco más rápido. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones. Ya las tenemos. ¿Las 6 que no? Ajá. Densidad por capacidad calorífica por caudal, ¿verdad? Por temperatura 2, temperatura 1, sobre área de placa, va a ser igual al NPF por la cubierta por la absorbancia de la placa, por el área de la placa, por la G. Si quitamos el área de la placa, porque se acuerdan, ya vimos que ya se puede quitar, ¿no? Por G, menos temperatura de la placa, menos la temperatura ambiente sobre R. Ya de una vez, ya despejado una vez, pues ya lista. Te lo estoy pasando y usted ya lista. De esta ecuación, ¿qué es lo que ya no tenemos? Fíjense. Si es de noche. Si es de noche, ¿qué no tenemos en esta ecuación? La G. Exacto. Entonces, estas es cero. Por lo tanto, todo esto se vuelve cero. Todo ese producto se vuelve cero, pues. ¿Verdad? Entonces, aquí nada más nos queda la densidad por la capacidad por el caudal, T2 menos T1 sobre área de placa, que multiplica a NPF, que multiplica, aquí yo puedo hacer un cambio de signos, pues, para quitar ese negativo, sería T ambiente menos T placa sobre RL. Y así me evito ese signo negativo, nomás invierto los signos porque no hay signo negativo, y ya me queda esta ecuación. Entonces, a mí me pregunta, básicamente, este problema me pregunta a mí, ¿cuál es la temperatura final? Y la temperatura final está en esta parte de aquí. Entonces, yo puedo despejar T2 menos T1 va a ser igual a P sobre densidad, capacidad calorífica, caudal, por NPF por TA menos TP sobre RL. Y ya tengo todos los datos. Este caudal, ¿se acuerdan? Lo vamos a meter en metro cúbico por segundo. Ya está, la ecuación está despejada, pues. Fíjense, esta va a ser más rápido porque ya tenemos el procedimiento anterior. Le damos a este valores. ¿Cuál es el área de la placa? Ya sabemos. 1.8 metros cuadrados.
La densidad, 998 kilogramos sobre metro cúbico por 4.183 joules sobre kilogramo, grados Celsius, por el valor de caudal yo tengo 4.245 por 10 a la menos ¿qué? A la menos 5. Sí. a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Y multiplica al NP 1.85 por la temperatura ambiente. En este caso son 12 menos la temperatura de la placa. Aquí nos dice que supongamos una de 38, pero ya sabemos cómo calcularla. Como no tenemos T2, como T2 es una ecuación incógnita, ponemos una temperatura de la placa, después podemos corregir con el dato real que tengamos de T2. Temperatura de placa 38 sobre la RL, que viene siendo 0.13. 0.13 metro cuadrado, grado Kelvin, sobre el watt. Y aquí hacemos también lo mismo, hacemos lo mismo del watt. Decimos que un watt, aquí abajo, entonces pongo aquí un watt es igual a un joule por segundo. Y si multiplico, se convierte en arriba abajo, es lo mismo, pues si tiene que hacer la conversión. Sería, como aquí viene abajo, lo pongo un Kelvin arriba, va a ser igual a un Celsius abajo. Entonces, de esa manera, tengo la parte izquierda del resultado. Y ahora sí, paso número 5. ¿Cuánto es lo que me da, jóvenes? ¿Cuánto da la parte izquierda? 0.0101. Muy bien. 0.0101. ¿Qué unidades son, Rosario? ¿En eso? Analicemos. Ahí son metro cuadrado Metro cúbico. por metro cuadrado, ¿verdad? Aquí se va metro cúbico por metro cúbico, se va kilogramo por kilogramo, se va, y ya es todo, ¿no? Entonces nos queda metro cuadrado, grados centígrados sobre watt. Entonces, eso es lo que nos queda en la parte izquierda. ¿Y qué multiplica a este valor de aquí? ¿Cuánto viene siendo esto? $12 menos 38 entre 0.13 por 0.85. ¿Cuánto es? Menos 170 joules por segundo sobre metro cuadrado. Menos 170. Ajá. Y eso yo ya lo puedo resumir. Pues. Watts con watts, Celsius con Celsius, Kelvin con Kelvin, y solamente me queda Joule sobre segundo metro cuadrado, que viene siendo, Joule sobre segundo viene siendo, ¿verdad? Sobre metro cuadrado. Entonces, si se fijan, si yo multiplico esto por esto, viene siendo T2 menos T1. Entonces, aquí se van a eliminar metro cuadrado por metro cuadrado y watt con watt, y solamente van a quedar los grados en la parte de arriba. ¿Y cuánto da ese valor?
Menos 1.717 centígrados. Menos 1.72. ¿Se fijan? Está dando un número negativo. ¿Qué quiere decir? Que está perdiendo temperatura esa agua. Entonces, yo aquí ya termino. T2 nos va a ser igual a T1. ¿Cuánto vale temperatura 1? La paso para acá sumando, ¿verdad? Entonces sería menos 1.727 Celsius más temperatura 1, que yo sé que vale más 40 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura 2 es esa diferencia y nos queda entonces nos queda 38.27, 38.24, 27.4, 27. Y esa es nuestra temperatura final que tendríamos en el agua cuando no tenemos irradiación. ¿Cuál sería la conclusión ya para terminar aquí? ¿Qué significa? Acuérdense del flujo másico, acuérdense de caudal. ¿Cuál sería aquí la conclusión? Eso es importante, ¿no? Pues a falta de radiación solar, pues tenemos pues pérdida de energía, dado que el ambiente está más frío que la temperatura del colector. ¿Se acuerdan ese ejemplo? ¿Se acuerdan cuánto caudal teníamos en litros por hora? 150. 150. Ajá. Litros por hora. Por hora. Pues quiere decir, este problema que acabamos de hacer, que se van a perder 1.72 grados centígrados por hora. Y si la noche dura 8 horas, entonces multiplicas esos 1.7 por 8 y tu temperatura de 40, pues a la mañana va a tener pues 20 grados otra vez, ¿no? Eso sí creo que hay que volver a empezar de nuevo. Pero si yo lo voy a aislar térmicamente, pues yo tendría ya otras ventajas. Conclusión, me baño en la noche. Antes de que se enfríe por completo. Pues sí, si te el colector y tienes ahí, sería una buena estrategia, pues. Aprovechar que tienes el agua una tarde, a lo de las 2 de la tarde en adelante, porque en la mañana tendrías que prender tu boiler, pues, forzosamente. Porque 1.7 grados vas a perder, 1.7, fíjate. Multiplica 1.7 por 8, ¿cuánto es? Por favor, ayúdenme. 13.6. 40 menos 13. 26.4 por ahí. ¿Cuánto? 26.4. 27. Es una buena temperatura, yo creo que está agradable, ¿no? O sea, no está muy fría, pues, ni está muy caliente. Pero ya no tendrías chances pero solamente abriría la pura llave caliente, pues, ¿no? O sea, ya no abrirías la agua fría porque entonces sí se va a subir ahí. Bueno, entonces, hasta aquí serían los ejercicios de flujo térmico, del aprovechamiento, y falta mucho todavía, falta un montón, o sea, todavía falta en edificios, falta en casas, falta en tipos de aislantes, o sea, es un mundo de información. Pero con esto voy a cerrar lo fototérmico sin decirles, como ahorita lo explicó Narciso, pues qué caso es tubo evacuado, es tubo concéntrico, es de placa, lo estoy simulando como placa plana con tubo, o sea, es un mundo, créanme, de información. Pero las ecuaciones, esas son las ecuaciones que van a ocupar. Y los conceptos de emisividad, transmitancia, pérdida de calor, resistividad, convección, conducción, radiación, esos son los que yo quiero que tengan, porque para cualquier tipo de proceso que van a utilizar son las mismas ecuaciones. Entonces ustedes son capaces de analizar las ecuaciones y analizar como si fueran resistencias, cuáles son las que intervienen en el proceso. La siguiente semana sería la última semana, la semana 7. Vamos a ver fotovoltaico. Le voy a pedir aquí, ahorita pues quedaron problemas pendientes, ¿verdad? Entonces, ya para cerrar esta presentación, ya lo último, ya para irnos. Entonces, es bien importante la orientación de nuestros colectores, pues.
¿De acuerdo? Por nuestra posición, siempre se van a orientar hacia el sur, por lo general, para aprovechar la máxima irradiación y con un cierto ángulo de inclinación, que estamos respecto al Ecuador, serían otros 27 grados de inclinación, el mejor ángulo para nosotros en donde estamos en zona. Y como ya para terminar, ¿qué ustedes pueden decirme? ¿Qué factores aprendieron que deben ser o considerarse para tener éxito en el colector? El material. ¿De qué? El material de la placa, del aislante. Pero un poquito más concreto, o sea, material que conductor, no conductor, emisivo, no emisivo, transmitancia, no transmitancia. A ver, un poquito más meten un poquito más de pensamiento a sus respuestas. Yo quiero tener éxito para el colector de placa plana, entonces debo buscar una cubierta con alta transmitancia. ¿Están de acuerdo? Entonces sería el número 1. Aquí le voy a poner. Número 1. Cubierta con alta transmitancia. ¿O sería otro? Que nuestro material de aislante no tenga buena emitancia. El aislante. Muy bien. Térmico. Cada quien va a decir 12, por favor. Que el aislante térmico tenga baja emitancia. Y ya sabemos para qué, ¿no? Para que no se pierda el calor hacia el ambiente, ¿no? ¿Qué más? Cada quien va a decir 2. Por eso puse aquí 13 y puede haber muchos, pues. ¿Qué más aprendieron? El caudal, ¿Perdón? Lady. el caudal influye mucho en el sistema por la transferencia de calor. Entonces sería optimizar el caudal, alimentar. Y yo aquí le pondría entre paréntesis a esa variable como tiempo de residencia, ¿no? Obviamente si le pongo poco volumen, tiene que ver con el tiempo de residencia. No es lo mismo meter 1 litro por segundo que meter 1 litro por minuto, 1 litro por hora, 1 litro por así, ¿no? Y eso se traduce como caudal y como tiempo de residencia. Optimizar, creo que era el inciso C. Hagan una tablita de caudales y vean cómo se afecta la temperatura, lo que dice Lady. Pues. ¿Qué otra variable? La inclinación para maximizar la captación de radiación solar. Exactamente, muy bien. La inclinación del colector debe ser la óptima dependiendo del sitio, ¿no? Del sitio a instalar. Muy bien. No es lo mismo instalarlo en el Ecuador que instalarlo en Groenlandia, que instalarlo en Obregón. Eso es muy importante, la inclinación. ¿Qué otro? Si es fijo, pues prefiero que la máxima esté en tiempo de frío, ¿no? Aunque Sí. pierda un poquito en tiempo de calor, no le hace tanto. Tiempo de frío es cuando me interesa más. Y depende para qué lo quieras, ¿no? Si lo quieres para calentar o quieres para enfriar. Ah, pues sí. ¿Qué otra? Las Para- condiciones ambientales. Perdón, Lady. Las condiciones ambientales también tienen que ver, Y las geográficas. y las geográficas. Ujú. Para las condiciones ambientales, tú podrías cambiarlas, manipularlas. No. Pero yo sí puedo cambiar el aislante, ¿verdad? Yo sí puedo poner un material de placa. Como te decía Martín, pues el material, me imagino que Martín hablaba sobre el material. Por ejemplo, el material de la placa, ¿cómo debe ser? Debe tener, Alta emitancia y transmitancia, ¿no? pues la placa no tiene transmitancia, ¿no? Ay, perdón. El vidrio sí, la placa no. La placa de aluminio, de cobre, de bronce, cero transmitancia, no deja pasar. Sí, es que la placa, no sé por qué siempre le imagino todo el pedazo, o sea, todo lo que es del vidrio para lo que está dentro de la cubierta, no sé por qué siempre me imagino eso. Debe tener alta emitancia y alta conductividad térmica, pues, ¿verdad? Sí. Que rápidamente conduzca el calor y que no lo almacene, pues, que no sea un heat storage, que no sea un almacenamiento de energía,
que sea altamente conductivo, rápido que lo suelte. Y a una mitancia, si es posible, más grande, cercana a 1, mejor. Entonces sería alta mitancia y alta conductividad térmica. Entonces, esto es lo que ustedes aprendieron, pues, en esta sección. Por lo general, uno lo compra, pues, pero uno también puede diseñarlo. De hecho, Narciso va a ser parte de su tesis de maestría. Él va a tener que diseñar su calentador ahí. Y ahorita no tocamos costos, no tocamos muchas cosas, pero Narciso sí lo va en su tesis a desarrollar. Ya son las 6:45, ya nos pasamos, perdón. Si quieren, ustedes terminen de 6 al 13, los demás, yo ya aquí ya les di la idea de qué es lo que va en esa sección. Tal vez de lo que decía Lady, cuidar las sombras es algo que he visto algunos paneles solares, sobre todo, que él está dando la sombra y eso no es bueno, ¿no? No es bueno porque la irradiación no llega plena. En vez de llegar a 800, 900, pues ya te llegan 500, 400, porque llega la radiación difusa, no llega la directa, pues. Y eso no es bueno ni tanto para el panel fotovoltaico, para electricidad, como para el fototérmico, para mayor aprovechamiento de la irradiación. Es una buena, entonces sería cuidar las sombras. Aunque yo me iba más que nada a lo técnico, pues a lo que yo sí puedo cambiar. Pues ya mucho largo o me hago para un lado más, pues no busco lugares con sombra, ¿no? Y obviamente, como sea el árbol sería algo malo, pues, porque yo puedo buscar otro sitio que no tenga que hacer daño al ambiente. Pero eso ya es como que ya lógica de uno, pues, pero ya el aislante ya no es lógica, ya es selectividad de uno, pues, ya es el conocimiento de uno en seleccionar el material, la transmitancia. ¿Qué nos falta ver? La placa, el vidrio, el aislante térmico. ¿Cómo debe ser el espacio donde circula el agua o el aire? ¿Qué nos conviene? ¿Que tengamos mayor área, menor área? Pues hay que maximizar el contacto, se tendría como que sea más estrecho, ¿no? Para obligarlo a que haya mayor contacto. Y de hecho yo lo toqué en alguna ponencia diapositiva, yo lo toqué. El ancho, o sea, el espacio vacío, el ancho vacío, pues el ancho vacío donde circula el fluido, donde circula el fluido, debe ser estrecho para que rápidamente se aproveche la conductividad, la radiación, todo esto en el fluido, para aumentar la temperatura final máxima. Ahí está. Ahí ustedes lo van a tomar el resto y aquí ya terminamos lo fototérmico. Entonces, de asignación va a quedar pues terminar el portafolio hasta aquí y hacer los problemas que quedaron de tarea, ¿no? Pendientes ahí. La próxima semana ya veríamos una semana de fotovoltaico nada más, ya no nos va a dar tiempo. Ojalá que hubiera tenido yo ahora todo el curso completo y vemos fotovoltaico bien, eólico, biomasa, pero ya no nos dio tiempo. Profe, entonces la próxima semana terminamos el temario, por así decirlo, y a la otra sería el examen. Sí, de hecho durante la misma semana, terminamos fotovoltaico y la clase es el lunes, como hoy. Tendríamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para evaluarnos, porque ya la doctora Rosario ya va a empezar su tema y seguramente va a haber material y va a dejarles alguna asignación y yo ya no quiero que compitamos en el tiempo ella y yo, pues para que ustedes se desocupen de mí. Vemos la clase el lunes y ya ustedes hacen su examen, ya lo haríamos el sábado o el domingo para que tengan toda la semana. Es mucho material. ¿Nos daría cuánto? Una semana. Pues si lo abro el examen el lunes, ya te daría pues toda la semana para que lo resuelvan. Sería un caso, dice, un cálculo, un diseño, algo así. Así es, sería un caso de estudio que ustedes lo van a desmenuzar y me lo van a explicar todo y con cálculos y fundamentado, pues. Ya creo que ya están listos para eso, ya tienen el conocimiento, el criterio. Y sería un caso. A lo mejor va a tardar más en analizarlo que en responderlo, pues, en desmenuzarlo. Muy bien.
¿Les gustó el tema, productor? A mí sí. A mí sí. Sí, está No sé, padre. que ve lo del pituzano ahí, mejor, ay, yo no veo esto. Pero pues es parte de la formación, ¿no? De las energías limpias, energías verdes. Igual Martín también ocupa meter a las bombas, Julia también ocupa energía limpia, pues para los procesos, Rosario, pues es lo que va a investigar, Martín también. Todos tienen que ver con energía y agua, pues, en algún momento. Y Bueno, ya lo está, la norma ya lo pide. manda. Y ya están pidiendo, o sea, ya van a meter en la norma de que todo utilice energías renovables. Porque ya, adiós, las energías son fósiles. Sí. Aunque ahorita hubo una prohibición, ¿no? De energías renovables, ahí un poco las castigaron ahí, pero pues yo creo que es cuestión política esas cosas, que ni al caso, la verdad, ni al caso, haberlas prohibido, cancelado un poco. Yo creo que tienen miedo que sea un boom esto y que se quede el fósil ahí todavía sin que se acaben sus reservas, refinerías y carros ahí sufriendo porque todo va a ser eléctrico, entonces está habiendo un problema ahí. Pero yo creo que es más bien político, social. Ujú. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, jóvenes? Ya para terminar.